estar acá, qué bueno ser parte de esta familia. Me sorprendió algo esta mañana. Este año, desde que inició el año, hicimos el cronograma de todo el año. Dispusimos también ceder, como pastores no estamos para hacer hombres orquestas o mujer orquesta, ceder la coordinación. ¿Considero lo que hizo Marta? ¡Amén! Yo sí la vi esta mañana, así que vino más hermosa de lo normal. Un pastor amigo decía que las mujeres no son feas, son mal arregladas. Y yo no estoy diciendo fea, Marta, eso es lo que decía un pastor amigo, no lo decía yo. Amén. Pero entonces hoy sobresalió, ¿se dan cuenta que Marta sobresalió? Por favor. Entonces, Marta, gracias, Marta. Me siento contento de verte acá hoy. Entonces, hace 3 semanas, hasta la tercera, iniciamos una serie que es extensa. Igual pausamos ahora para darle un respiro porque la gente dice, nos está golpeando mucho, pastor. Entonces, hoy paramos. Iniciamos una serie llamada Espiritualidad Emocionalmente Sana. ¿Por qué? Porque sin duda creemos y entendemos que la gente no ha entendido en general, dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, lo que es tener una buena espiritualidad. Y muchas personas se sienten con una gran espiritualidad, pero al filtrarlo a la luz de la palabra nos damos cuenta que no. Uno de esos aspectos está por las emociones. Y las emociones sí que afectan nuestra vida y nuestra espiritualidad. Entonces por eso iniciamos esta serie. Y hoy es la tercera sesión. Si usted no ha estado en las otras dos, no se preocupe. Al escuchar la enseñanza de hoy, usted hoy recibe, amén. No es que tiene que estar estrechamente, si no escuchó las demás, pierde el hilo de no. Las enseñanzas deben tener la base de que yo pueda escucharla hoy y recibir hoy lo que Dios quiso darme hoy, amén. Entonces no se preocupe. Pero si usted quiere además agregar lo que yo quiero seguir toda la serie, usted puede conectarse o buscar en nuestra fanpage de conexión en Facebook, y ahí está el video que nosotros filmamos las enseñanzas para que usted le quede registro. Usted pueda ir y escuchar las otras dos. ¿Okay? Entonces ahí está. Si no está si no nos sigue, denle me gusta, comienza a seguirnos y ahí puede ver todos los domingos esa enseñanza en línea. Puede hacerlo también, porque el próximo domingo usted quizá no pudo venir, no pudo llegar acá, entonces pueden seguirnos en línea. Hay personas que lo hacen o lo ven en diferido porque queda ahí. Entonces con eso vamos a iniciar hoy. Señor, gracias por esta mañana. Tú eres bueno, sin duda eres maravilloso, Dios. Y hoy quiero que tú puedas hablar a nuestro corazón. Hoy estamos en esta tercera parte que lleva por título Retroceder para avanzar. En el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón en esta hora y que seamos buena tierra, Señor, y la palabra que sea sembrada produzca fruto, y un fruto que permanezca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay una película que dice, muy viejita, dice, no retroceder nunca jamás rendirse, algo así. No retroceder nunca jamás rendirse. Eso es pues una película chévere, yo me la vi y viene, ya va por la cuarta, quinta, o quedó por allá. Y cada ratico sacan la sexta, la séptima, pero en otros protagonistas, no en los principales. El asunto es que son los conceptos que nos vende nuestra sociedad. No estoy criticando la película, ¿okay? Solo que aún el título dice mucho de lo que se nos insta como en nuestra cultura y sociedades. No retroceder nunca, jamás rendirse. Pero bíblicamente vamos a aprender hoy que para poder avanzar en nuestra espiritualidad tenemos que retroceder un poco. ¿Me escuchó? Diga a la persona que está a su lado, te va a tocar retroceder. Entonces, Génesis capítulo 50, verso 15. Por favor, mire esa cita, ese texto. Seguramente usted ha escuchado algún día de esto. Si usted no ha escuchado, pues lea conmigo, sígalo ahí en la pantalla. Dice: entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad.
Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Y quiero que preste atención al verso 20. Esta es la clave y el eje central de lo que vamos a enseñar hoy. Dice el 20: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Quiero volverlo a leer, por favor, allí, el 20. Ahí lo tiene, dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Si alguna vez usted ha leído el libro de Génesis, si alguna vez lo ha leído, yo quiero decirle que descubrí leyendo de que el verso 20, el capítulo 50, el verso 20, podría afirmarse que es el resumen, encierra todo el libro de Génesis. Ese verso. Por eso les recomiendo que usted lo pueda hacer suyo y lo pueda aprender hasta memorizarse. ¿Ok? De hecho, se dice que este verso 20 es un resumen de los evangelios. Es un resumen de los evangelios. Usted me imagino que entiende que los evangelios es la historia de Jesús, pero ese verso 20 es un resumen de los evangelios. Vamos a ver. Una vez más, en otra versión, la versión Valera dice: ustedes pensaron hacerme mal. Me gusta esa palabra, pero Dios transformó ese mal en bien. Vuelvo a leer esa versión. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal. Bien, quiero que lo repita conmigo esa parte, así como está allí. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y está hablando José. Estamos leyendo la historia de José. Y la historia de José ocupa casi, y eso es algo llamativo, no lo había visto, estudiando ahora fue que lo aprendí. La historia de José ocupa casi el 25% del libro de Génesis. Uno diría, el libro de Génesis, donde está la creación, donde está la caída del hombre, debería ser eso como lo más importante. Y sí es importante saberlo, pero algo hay especial en la historia de José que ocupa casi el 25% del libro de Génesis. Nos muestra Génesis que Dios nos ha hecho parte de familia y nos ha dado padres. ¿A quién Dios no le dio padres? A todos nos dio padres, sea que no estén presentes o estén ausentes o nunca aparecieron, que puede pasar, pero nos dio padres que fueron instrumentos para traernos al mundo. Amén. Porque ¿quién acá fue así como por obra y gracia del Espíritu Santo? Nadie, ¿cierto? Nos dio padres. Entonces, eso es un aspecto que significa, mire, eso es uno de los aspectos que significa que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1 dice, el 3 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo reflejamos esa característica? Nos dio padre y madre. Nos dio el nacer en una familia. Recuerden que él es una familia completa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Él nos permitió que nos conectáramos en una familia saludable y experimentar en esa familia el amor. Eso fue lo que Dios pensó. Dios lo creó así. Mire, un gran hombre estudioso, pero no voy a hablar de él, pues solamente menciono el nombre, se llama terapista, autor, escritor, Albert Peso, escribió esto, que fuimos preconectados, antes de nacer, fuimos preconectados y preconcebidos, creados por Dios con 5 necesidades básicas para alcanzar un desarrollo saludable y estable, conforme en la medida que crecemos. ¿Cuáles son esas necesidades? Mírelas allí. 1, la primera,
nacer en un ambiente donde nuestros padres estén emocionados en sus corazones y sus pensamientos por nuestra llegada. Este autor dice que nosotros fuimos creados, preconcebidos, para que nuestros padres se emocionaran con la llegada de nosotros. Yo quiero que vaya haciendo memoria automáticamente. ¿Cuántos saben o cuántos fueron padres y no se emocionaron con la llegada de sus hijos? De pronto se dice, no, yo sí me emocioné, pero a otros no. Otros no. Hay papás que tienen la tendencia a que cuando saben la noticia de que están esperando hijos, salen corriendo. ¿Usted me entiende? Salen corriendo. Eso no era una noticia grata para ellos por lo que estaban haciendo. Entonces salen corriendo. La segunda necesidad es ser cuidados. Fuimos preconectados, preconcebidos para que fuésemos cuidados. ¿Por quién? Por nuestros padres, para que pudiesen suplir nuestras necesidades físicas, emocionales, para que pudiésemos experimentar gestos afectivos de aprecio, tacto en cada etapa de nuestro desarrollo. Así fuimos preconcebidos. La tercera, fuimos preconcebidos con la necesidad de apoyo. ¿Apoyo en qué? En todas las etapas de la vida conforme vamos creciendo y desarrollándonos, desde el nacimiento, bebé, niñez, pubertad, aún edad adulta. La cuarta necesidad en la que nacemos o fuimos preconcebidos es la necesidad de protección física, emocional y sexual. O sea, fuimos preconcebidos para que nuestros padres nos cuidaran. Son los padres los que nos tienen que cuidar en todas esas áreas, aún en la sexual. Hace unos días pasó algo, a uno de mis hijos quisieron como hacerle bullying. Y entonces mi esposa carraspea. Pero en el colegio yo me fui a quejar automáticamente. Fue hoy, al día siguiente fui. Le dije a la directora, ¿usted hace algo o hace algo? Y conocieron a el Fausto con apellido Piña. Y la directora me dijo muy sabiamente, me dijo, voy a traer al chico acá y le doy permiso para que saque el piña. Y yo le dije al chico, mira, este jovencito que se llama Abraham tiene papá. No te metas con él. ¿Sabe? Fuimos creados para que nuestros papás nos cuidaran y nos protegieran de cualquier cosa. Quinta, existe otra necesidad con la que fuimos y es la necesidad de límites. Escucha, esa me llamó la atención mucho. Límites. Los parientes saludables, los padres saludables proveen límites y fronteras a sus hijos. Ellos van creciendo diciendo, este es un límite. Si lo traspasan, de hecho lo traspasan muchos o lo traspasamos muchos, pero está en su necesidad de saber que había un límite. Entonces, cuando no satisfacemos esas necesidades, esto va a dejar un tipo de daño grande en la persona. Y Dios nos diseñó para tener todas nuestras necesidades cubiertas. Dios pensó en todo, en cada detalle. Dios es un Dios creador detallista. Él no se le escapó nada. Las personas, específicamente las mujeres, utilizan las pestañas y se las embellecen, se las hacen extensiones y se las pintan. ¡Ay, qué bonita! ¿Cierto? ¿Se ven bonitas? Y entonces, así la mujer más atrevida dice, mis pestañas, qué hermosura de pestañas. Es que Dios me las colocó para que me viera más bonita. Sí, te hacen ver bonita, pero las pestañas no solo son para que te veas bonita, son para cuidar tus ojos. O sea, Dios pensó en todo. Él dijo, este ojo es tan delicado que tenemos que protegerlo. Entonces, utilizó ese sistema de protección. Dios cuidando. Entonces, Dios coloca a los padres, al papá y a la mamá, para que puedan cubrir esas necesidades. Esas necesidades deben ser satisfechas. Si no son satisfechas, hay problemas, hay un daño fuerte. Y dígame usted, así haciendo una pregunta, ¿cuántas personas nacen sin que esas necesidades sean cubiertas?
Es más, yo me atrevo a pensar que muchos aquí, al yo de mencionar esas necesidades, usted dice, uy, eso no lo hicieron conmigo. Uy, por lo menos en alguna le pegó. No cubrieron esa necesidad y eso genera un daño. Y ahora nos vamos a dar cuenta más adelante. Ahora, el plan de Dios fue que esas necesidades fuesen cubiertas. Y entonces hizo la familia, Adán y Eva. Y él pensó que esa familia tenía en su genética, en su ADN emocional, todas el saber que tenían que proveer estas necesidades a sus hijos. Pero el pecado vino. A la Biblia nos habla que el pecado llegó y el pecado daña. ¿Qué daña? La imagen de Dios en nosotros. Al dañar la imagen de Dios en nosotros, también la forma, lo que Dios había preconcebido, el modelo original, lo ideal de Dios para la familia, se dañó. Por eso nos vamos a dar cuenta que muchas, las consecuencias del pecado en las familias es que es totalmente distorsionado la idea de Dios y entonces vemos familias rotas. Las familias son diferentes totalmente a lo que Dios pensó e ideó, y el ejemplo lo vemos en Adán y Eva y sus hijos. Dios pensó algo, pero al no estar como Dios lo pensó, vinieron los celos, las contiendas y hasta el asesinato. Usted sabe que Caín mató a Abel, lo mató por celos, por contiendas, por rabia. Y sabe, no cambia hoy. Las familias de hoy son iguales. Y dice, pastor, en mi casa no se matan. Y está bien, no se matan, pero usted actúa con su hermano como si fuera un homicida. La Biblia dice que si aborreces a tu hermano, ¿eres qué? Igual. Eres igual. Es que yo no quepo con esa persona. Eres un homicida. Ahora, de pronto no te mandan a la cárcel, pero eres un homicida ante Dios. Hace unos días, unas semanas, aquí en el barrio El Pozón, un par de hermanos, el hermano mató a la hermana porque ésta le quitó el abanico que él tenía para estar con sus amigos. Pero el abanico inicialmente, de hecho era de la hermana el abanico, lo tenía para su bebé que estaba acostado, un bebé de recién nacido, o sea, de pocos días o de poco tiempo. Ella le tenía su abanico y el hermano el tío del bebé se lo quitó. Y cuando ella le reclamó, él la apuñaló y la mató. Eso es lo mismo. Contiendas. Entonces, quiero decirle algo, que en el contexto de lo que ha desarrollado la familia después del pecado, nadie sale ileso. Usted puede decir, no, yo estoy bien, y puede sentirse y jactarse de que te ha ido bien, pero emocionalmente tú no has salido ileso de tu familia, porque de una u otra forma el pecado afecta el modelo original de Dios. Y si tu familia no conocía del amor de Dios, vas a salir golpeado, vas a salir ahí con una marca fuerte en lo profundo de tu corazón. Pastor, pero yo estoy bien con todo. Ahora vamos a darnos cuenta que en muchas áreas cargas heridas y cicatrices que quizá en muchos casos no han podido ser sanas, porque lo único que lo puede hacer sano es Jesucristo. Cuando llega a tu vida, y entonces Jesucristo, ¿qué hace ahora? Él dice, tu familia te dañó y la forma de restaurar es de llevarte ahora a la familia de la fe, a la familia de Dios. Por eso, como iglesia, como conexión, tratamos en lo posible de proveerte también un ambiente familiar donde eres aceptado, donde eres ministrado en amor, donde puedes servir a otros, donde tú das. Marta decía eso, donde tú das, pero también recibes. Ese es el ambiente, debe ser el ambiente de la familia de la fe. Nosotros importarnos o preocuparnos por ello. Pero Dios no solamente te incluye en este ambiente natural de fe, sino que también te incluye a su familia. Y ahora tenemos un padre. Tenemos un gran hermano que se llama Jesucristo, que murió en la cruz para que nosotros pudiésemos ser parte de esta nueva familia. Amén. De eso se trata. Entonces, pero conforme integramos la familia de la fe, esta familia espiritual y también terrenal, esta que estamos viendo acá, y por cuanto tratamos
de desarrollarnos en esta familia, no podemos olvidar, consciente o inconscientemente, las heridas que obtenemos o obtuvimos en nuestra familia donde nacimos, natural, biológica. Entonces, estamos acostumbrados a funcionar de cierta manera. Siempre estamos acostumbrados a funcionar de cierta manera, y nuestra tarea al llegar a esta familia es cortar y romper los ciclos que aprendimos en nuestra familia para entonces comenzar a desarrollar esa gran nueva naturaleza de ser parte de la familia de la fe. Y para poder hacerlo, entonces tenemos que hacer lo que vamos a enseñar hoy, que es retroceder para poder avanzar. Amén. ¿Cuántos aquí estuvieron en el primer día de esta serie? Y hablábamos de la imagen del iceberg. Mírenlo. ¿Se acuerdan? El iceberg. Aquí nos conectamos con la primera sesión. El iceberg. El iceberg es lo que vemos afuera en un iceberg, es el 10%, solamente el 10%, a veces hasta menos. Y eso que podemos ver es solo la superficie, es lo que tú ves y la mayoría de la gente ve y escucha y observa. Es eso nada más. Ahora, la gente sospecha que hay una parte mucho más grande y pesada debajo de la superficie. El problema es que no tiene ni la menor idea cómo sanarlo, cómo solucionar, cómo revisar qué es lo que hay ahí. Usted va a ver y a notar que últimamente las citas más comunes en las EPS son psicología y psiquiatría. ¿Y sabe por qué? Porque algo debajo de la superficie, en el fondo, que es el 90% de lo que tú eres, no está bien, pues, lo más normal, lo más probable. Y a veces no sabemos cómo husmear debajo de la superficie. Entonces acudimos a profesionales. Amén. No está mal, pero es producto de ello. La buena noticia es que Dios tiene un plan para los que llegan para todos. Y tú que llegas a Él te va a ayudar a que puedas retroceder para poder avanzar, descubriendo ese 90% que está debajo de la superficie. No lo podemos ignorar. Puede que tú lo trates de ignorar o intentes ignorar, pero algún día ese 90% va a pesar y te va a costar mucho. Los del Titanic, ¿se acuerdan de la película del Titanic? Que está basada. Ellos vieron el 10%. No, eso es pequeñito, eso es un iceberg, pero eso no, este barco nada lo hunde. Ignoraron el iceberg. ¿Y cuál fue el resultado? Usted lo sabe. Porque fue abajo, fue en la parte de abajo donde el iceberg les hizo daño. Y se hundió, se inundó y se hundió. Entonces, para hablar específicamente de el 90% de las familias, tenemos que hoy tomar la historia de José, lo que leímos al principio. Entonces, para avanzar vamos a hacer un genograma familiar. Me gustó esa palabra, genograma familiar. Genograma. Yo creo que usted sería bueno que hiciera también un genograma de su familia, de su vida. Note, genograma. Es como el árbol genealógico, pero aquí no va a buscar solamente quién es el mamá y quién es el papá, sino las conductas que estos desarrollaron. Entonces vamos a ver un poquitico. Mire, José fue uno de 2 hermanos. 1 de 12. De hecho, hay una hermana, pero costumbre no mencionan a las personas, a las mujeres, pero eran 12 hermanos varones y una hermana. Estas son 3 generaciones atrás, en el caso de José, que influyeron en su desarrollo personal. Siguiente, otra parte del genograma, sus tatarabuelos. ¿Quiénes fueron sus tatarabuelos? Abraham y Sara. ¿Quiénes fueron Abraham y Sara? Vemos en la Biblia, no vamos a buscar citas, solo los voy a mencionar, que en la vida de Abraham y Sara existieron mentiras en sus relaciones. Mentiras. Existía rivalidad entre hermanos desde niños. Recuerden, Abraham tuvo Isaac y Ismael. ¿Se acuerdan la pelea que había en esa familia? Favoritismo y un matrimonio enfermo.
Mire todo lo que había ahí, sus tatarabuelos. Pasó, pero Abraham y Sara se querían, sí, pero habían fricciones. Usted sabe, mire lo que hizo Sara, tomó decisiones porque se sentía mal. Entonces, no vamos a entrar en esos detalles, pero estoy mencionando características principales. Los abuelos de José, ¿quiénes eran los abuelos de José? Isaac y Rebeca. Entonces, encontramos en los abuelos de José la misma cosa de los tatarabuelos. Mentiras, rivalidad entre hermanos, favoritismo y un matrimonio enfermo. ¿Por qué será que se repitió? Ahora veamos a los papás de José. Eran Jacob y Raquel. Y otra vez existen mentiras, rivalidad entre hermanos y favoritismo. 3 generaciones y las 3 marcadas por lo mismo. Entonces, Jacob tiene... También un segundo, por favor. Jacob tiene al momento de esta historia, hablando de Jacob y Raquel, tiene 2 esposas, 2 concubinas. ¿Quiénes son casados acá? Hombres. Levánteme la mano usted que está casado. Ay, no. Yo asumo que todos estamos casados con una sola esposa, ¿cierto? Asumo. Y dígame si usted no es difícil lidiar con una mujer. La amamos, yo amo a mi esposa, pero eso es difícil. Pero sabe, yo no sé cómo hizo Jacob, pero tenía 4. Y eso lo hacía más difícil aún. Usted se imagina la familia, el hogar, al interior de este hogar. Piénselo. ¿Qué lío tenía ese hombre? 4. Entonces, no solamente tenía el lío con las mujeres, sino que entonces cada mujer le dio hijos. Sabemos la historia, Raquel no podía tener hijos, etc. Y Raquel era la más amada, o sea, él tenía favoritismo por Raquel. Entonces, usted no se imagina el arroz con mango al interior. Ahora, no es que yo le estoy diciendo ahora, ay pastor, allí el hombre pudo tener varias mujeres. Eso era por la cultura aquella, ¿ok? Cabe aclararlo. Eso no es licencia para que usted hoy haga lo mismo. Entonces, esta era una familia mezclada al máximo. Entonces, tiene hijos y entonces Jacob amaba más a Raquel. Ese era el amor de su vida. Y por ende, Raquel tampoco podía tener hijos inicialmente. Cuando pudo tener hijos, le dio un hijo que es el hijo número 11. Ese fue José, el primer hijo de Raquel. Y cuando le dio ese hijo, entonces Jacob se desbordó en amor por ese hijo 11, fue el primero. Aún tuvo otro que se llamó Benjamín, pero ni siquiera el segundo fue tan especial para Jacob como el número 11, ¿ok? Entonces su padre Jacob tenía una característica, realmente era un mentiroso patológico. ¿Recuerden toda la historia de Jacob? Era mentiroso patológico. Ya en este momento, ya que tiene a Jacob, podríamos decir que era prueba superada esa área. Recuerden que Dios le había hecho cosas interesantes con él, ¿cierto? Pero él miente constantemente y está luchando siempre. Como padre tiene un grave y un terrible problema que cometen los padres, cometemos para incluirnos, y es un problema muy serio, y es tener un hijo favorito. Yo creo que una de las grandes ventajas de un padre tengan hijos uno solito es eso, no tiene problema, uno solo y le brinda todo. Pero cuando tiene 2, 3, 4, 5, los favoritos. Y el problema se suma más cuando el favorito eres tú. El problema se suma o pesa más cuando el favorito eres tú. Entonces, porque tus hermanos, ¿cómo te ven? Erika se ríe, no sé por qué será. Ellos inventan. Oh. Los hijos se dan cuenta. Los hijos se dan cuenta, los hermanos se dan cuenta. Entonces, ahora, escuche bien esto.
si bien es un error de los papás, también entra los atributos particulares con que nacen los hijos, porque hay unos hijos que son más, por su temperamento, su carácter, son más apegados a los padres y eso los convierte. Uno ve acá, por ejemplo, en mis hijos, Juan José es un pegoste. Y no lo digo por malo, a mí me encanta, pero él quiere todo momento estar, él es el que se pasa para la cama. No, Abraham desde temprano se despegó en su cama, pero Juan se pasa y estamos trabajando, estoy manejando y de pronto, oh, espérate, estoy manejando. Él es así. Y entonces está uno comiendo y él llegó y está comiendo, se para de su mesa y papi, te quiero dar un beso. Y yo, mi amor, estamos comiendo. Ese es él, ese es Juan y ese es su atributo. Entonces, eso puede generar que los papás se sientan más inclinados en la balanza hacia desarrollar un afecto especial y particular. Porque literalmente es un desafío. Es un desafío poder ser, equilibrados en el cariño hacia los otros. Es un desafío. Imagínense cuando las familias son numerosas, que tienen 4, 5, 6 hijos. Es un lío. Mi abuela que está aquí tenía 7. Allá 14. 9. Entonces, eso es un desafío. ¿Cómo hago yo para equilibrar la balanza y quererlos por igual? Eso es un desafío. Entonces, no le vamos a echar la culpa a los papás ahora por eso. Quiero dejarlo. Ya vio. Mire, la que tuvo favorito, ella también era la preferida. Mire todo lo que viene. Miren todo por dónde viene. Entonces aquí ya, este día de conexión ha sido espectacular. Se están echando los trapitos al agua todo. Bueno, pero miren, Jacob la sacó del estadio, aunque, como digo, no le vamos a echar la culpa, pero la hizo descomunal. Jacob mostró abiertamente su favoritismo. O sea, si uno tiene que ser cuidadoso, pero a Jacob no le importó, él era particular. Y lo mostró abiertamente, él decía que ese era su hijo favorito y además hizo algo que le dio un regalo particular. Cuando los hijos cumplían cierta edad, la mayoría de edad para la cultura judía era a partir de los 13 años. No aquí como los 18, a los 13, entre los 13 y los 15, la cultura judía todavía hoy lo hace, celebra una fiesta que se llama el Bar Barakah, es una fiesta de afirmación y le dan un regalo particular. Entonces a José le hicieron el mejor regalo, quizás los otros hermanos le habían dado túnica, pero le dieron la túnica blanca, la beige, la café, pero a José le dieron una túnica de colores. Y resulta que esa túnica tenía una representación especial para la cultura, porque representaba autoridad dada por el Padre. Entonces imagínense, él era el 11º de 12 y le da la túnica al 11. Al 11. Eso es que yo no sé si le ha pasado, yo también lo he visto, cuando el hijo mayor, escuche bien, cuando el hijo mayor de así de 5, 6, de así de un montón, tiene hijos viejos y son hijos menores que muchas veces el último de los hijos. Entonces, el tío es menor que el sobrino. Entonces, el sobrino uno lo ve diciendo, ay, ¿tú quién te crees? Y tú, ¡ah! Pues claro, ese es el tío. Pero el sobrino es mayor. ¿Sí me entiende? Entonces, imagínense, eso lo que uno ve hoy, porque de pronto ver la historia así como esta no es tan fácil. Pero los hermanos, obviamente eso los llevó a que odiaran a José. O sea, el error de su papá, la conducta familiar y por todo lo que le daban, por eso le decía el genograma. Su padre es realmente un mentiroso. Mira todo de dónde viene todas estas cosas y llevan a que cometa, a que su familia se dividen en celos, envidias y
Y lo peor aún es que José tiene sueños y se los restrega en la cara a los hermanos. Sueños que dicen, ustedes se van a inclinar a mí, palabras más, palabras menos, ¿cierto? ¿Cómo se pueden sentir los hermanos? Eso es como preguntarle a ellos, Judí, diga la verdad, ¿cómo se siente usted? Ya sanó su corazón. Ok. Pero no era fácil, o sea, no era fácil, no podía ser fácil. No lo podía hacer. Entonces, esto lleva, todo el resultado de todo esto, lleva a que los hermanos tomen retaliaciones, los 10 primeros hermanos, mayores que José, tomen retaliaciones con José y lo llevan a vivir 3 experiencias traumáticas, que espero poder terminarlas hoy. 3 experiencias traumáticas. ¿Qué es un trauma? Definición, le voy a leer la definición. Es una experiencia, yo lo dice ahí, alarmante en su vida que tiene un efecto duradero en su vida mental. Eso es un trauma. Y hay veces que tenemos esos traumas y no lo sabemos. Y eso es lo que, como les decía ahorita, descubre el psicólogo, el psiquiatra. Ah, tú tienes un trauma aquí y te da pautas. Si no lo puedes, entonces vas al psiquiatra para que te medique. Eso es más o menos. Entonces, 3 traumas principales que le ocurrieron a José. El primer trauma que le ocurrió a José es que a los 17 años sus hermanos lo odiaban tanto que lo arrojaron a un pozo profundo. En Génesis 37 nos habla de esa historia. Ahora, no es solamente mirar que lo lanzaron a un pozo profundo, porque uno dice, sí, lo lanzaron a un pozo. Si nosotros vemos los pozos en función de lo que conocemos hoy, los pozos son abiertos. ¿Sí se han visto? Son abiertos. No es el pozo donde van las vacas. No, ese no es ese tipo de pozo. Tenemos que ubicarnos en la historia. Recuerde que esta región es una región seca. Entonces, como era seca, para buscar agua eran pozos profundos, eran lo que llaman cavado, taladrado, ¿cierto? Entonces, aquí en Turbaco lo hacen mucho. Comienzan a escarbar hasta que encuentran una afluente de agua. Y ya luego, como decir, repellan las paredes del pozo y esperan que se vaya llenando. Eso es más o menos lo que hacía. Bueno, este pozo era así. Afortunadamente este no tenía agua, porque si no se fuese ahogado y el trauma no existiera. Pero ese estaba vacío, pero era oscuro. Allá no había energía eléctrica, no había nada de esto. Se podrá imaginar los días que duró José en ese pozo. Pudieron ser un par de días, 3, 4 días. La soledad que vivió, la angustia que vivió allí, no comía esos días, él gritaba. ¿Quién le iba a escuchar? ¿Quién le iba a escuchar? Nadie. Era un trauma muy profundo y generaría en él un sentimiento de impotencia y una falta total de control de todo que invadía su cuerpo. Era una desesperación. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir, aquí me iré a resecar, me iré a morir de hambre. Imagínense todos los sentimientos que pudieron llegar a José. Pero luego sus hermanos así como que, recuerde que lo iban a matar, pero uno de ellos abogó, no lo matemos, y pasaban unos mercaderes y abogó, vamos a venderlo. Entonces lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo, y algo que me llama la atención es tasar el valor. Lo venden por el equivalente a 2 años de salario. Yo me di a la tarea detrás de pasar eso a valores de hoy, y lo vendieron si fuera hoy, lo vendieron por 18.749.808 pesos. Eso costó la vida de José en ese momento. 18 millones de pesos. 18 millones y medio. Baratos eso. A su papá le dicen, tu hijo se murió, y lo cree muerto, y lo tuvo muerto por 22 años. Porque luego conocemos parte de eso. Entonces, el primer trauma, la soledad, la angustia, el dolor, la aflicción, la desesperación que vivió José. El segundo trauma de José es la pérdida. ¿Pérdida de qué? Es que José, al vivir esto, perdió todo. Como resultado de ser vendido como esclavo, perdió a su mamá, perdió a su papá, perdió su cultura, perdió su familia que lo trataba mal, perdió su nación, perdió su idioma, perdió su crianza, perdió el apoyo de sus papás, perdió la libertad, perdió a sus amigos,
pierde todo. Todo lo que debía ser cubierto, recuerden que ahorita les mencionaba las necesidades del ser humano, todo lo perdió. Entonces, usted se podrá imaginar las cicatrices que llevaba José en su interior, haberlo perdido todo. 2 traumas, mire todos los 2 que lleva. Y nosotros a veces tenemos vivimos una experiencia traumática. No la estoy por debajeando su experiencia, pero con la experiencia que vivimos nos queremos morir. Pero José lleva 2, nada más hasta el momento. Y mire todo lo que ha perdido. Usted se imagina el pensamiento de José. ¿En quién confío? ¿Quién conocía a José allá en Egipto? Otro pensamiento que pudo venir a José es, y es típico en nosotros, ¿qué hice para merecer esto? Definitivamente yo soy lo peor del mundo, todo es por mi culpa. Y pregunto, ¿fue culpa de José? No, él no fue culpable de lo que hicieron. Todo viene de familia, tatarabuelos, abuelos, padres, todo eso desencadenó esto. Y el tercer trauma de José es su experiencia en prisión. No se sabe o no se puede precisar una fecha exacta de cuánto tiempo duró José en prisión. Se da un valor aproximado y tiene que estar entre ese tiempo, entre 11 y 13 años. 11 y 13 años. ¿Usted se imagina ir a una prisión cuando usted no es culpable de lo que le acusan? ¿Cuántos aquí han tenido la oportunidad de visitar una cárcel? Las de ahora. Gracias. Y usted debe ser consciente, poquitas personas, que el ambiente es desagradable. Tuve la oportunidad, a ustedes lo conocieron, una persona, no voy a dar nombre, pero conocieron una persona que estuvo detenida en calidad de detenido. Él dio su testimonio acá. Estuvo preso por casi 2 años por un proceso que se le abrió. Y él estaba en detención, pero no en una cárcel, sino en un centro de detención militar, que en teoría es más cómodo, es más digno. Y yo iba allá todas las semanas y en realidad uno dice, ay Dios mío, no es agradable la sensación de estar allí. Pero José le tocó estar ahí entre 11 y 13 años en la prisión. Y no en esta de Ternera ni San Sebastián Country Ternera. No, le tocó estar en las de aquella época que eran inhóspitas, eran calabozos, cuevas oscuras, ¿cómo? Mazmorra. Ese era el tipo de cárcel de aquella época. No se comparan con las de hoy. Sus necesidades fisiológicas allí mismo, no había baño, no había letrinas. Entienda todo esto por entre 11 y 13 años. Ahora, repasemos un poquitico. Él llega, lo venden a mercaderes egipcios. Llega a Egipto, en Egipto esos mercaderes se lo venden a Potifar como esclavo. Estando en la casa de Potifar, comienza a hacer las cosas bien. Y el man como que era churro, sí, tenía algo. Porque la esposa de Potifar se enamora de él. Yo digo, o Potifar no servía o el man era muy churro. Usted me entendió, creo que no tengo que utilizar un lenguaje más explícito. Pero esta mujer se enamoró y como José era una persona seria, organizada, leal, él se le negó a la muchacha. O de pronto Potifar era viejo y la muchacha era muy joven. Entonces cosas así pasaron. El asunto es que él se niega y entonces esta mujer lo acusa de que José intentó violarla. Y eso a Potifar le supo y lo mandó a la cárcel por este tiempo. ¿Qué hizo José de malo? Entonces vive otro trauma. Entonces usted se imagina, ¿cómo puede José seguir adelante? ¿Cómo es posible que una persona reciba todo este tipo de golpes en su vida y esta persona no se caiga, no se muera, no se quite la vida literalmente con todo este semejante de paliza que le ha dado la vida en su formación para llegar a donde luego llegó? ¿Cómo es posible? Recuerda las 5 necesidades de crianza
que hablé de este escritor famoso. Ninguna fue satisfecha en la vida de José. Entonces, ¿cómo puede hacer este muchacho para seguir adelante? ¿Cómo es posible? Porque no es fácil, vuelvo a repetirle. Nosotros en este tiempo con cositas menores nos derrumbamos. El índice de asesinato, de suicidios es cada vez mayor. Las personas que se quitan la vida por cosas menores. Por cosas menores, hasta insignificantes comparadas con estas. Y no quiero quitarle valor porque usted pueda estar atravesando situaciones difíciles y va a decir, el pastor por debajo. Y dice, no, yo no le estoy quitando valor. Pero comparándolas con esta, a veces son pequeñitas, ¿cierto? Ahora, estando allí en prisión, interpreta, Dios le da la habilidad de interpretar sueños y le interpreta los sueños a dos prisioneros, el panadero y el copero, ¿se acuerdan? Y él le dijo a uno de los dos, tú te vas a morir. Al otro dijo, tú vas a ser restaurado a tu puesto, así que todo bien. Hey, acuérdate de mí cuando estés allá para que me saques de aquí. Pero el copero se le olvidó. Entonces imagínense, él le hace un buen trato, lo trata bien, le hace la buena. Como dice cierto amigo mío, Valenía, y todo bien, yo te traduzco el sueño, te interpreto el sueño, bien, acuérdate de mí, pero nada. ¿Cómo era el sentimiento de José? Pero eso era lo que estaba planeado, porque después de tanto tiempo, el faraón, que era el que mandaba en Egipto, comenzó a tener sueños y nadie de sus adivinos, de sus magos, de su gente sabia, era capaz de interpretar los sueños que tenía el faraón. Hasta que este tipo estaba que explotaba y el copero ahí como... Mira, la única opción que yo veo aquí es que una vez alguien me interpretó un sueño y se cumplió. Y eso puede pasar. Pero usted se imagina el miedo con que el copero le dijo eso al faraón. Porque es que tenemos que analizar todo el contexto. ¿Por qué miedo? Primero porque el faraón era un dios. Entonces si tú hacías algo malo, si tú hacías algo, te mataban. Pero además los egipcios odiaban a los judíos, a los de Israel. Y viene el copero a insinuarle al faraón que un judío puede interpretar el sueño. Eso era un insulto. Eso era un insulto para el faraón. Pero ¿sabe qué? La desesperación del faraón era tal que aceptó. Y le interpreta el sueño al faraón que lo que él soñaba eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez, que necesitaba escoger a alguien que administrara. Y el faraón le dijo, tú mismo eres. Así que échale, tú ahora vas a ser la persona más importante del imperio egipcio. Solamente va a estar por encima de ti yo. Imagínense, ¿dónde estaba José? ¿Y dónde pasó? Quiero decirte algo, tu cárcel puede ser el trampolín para que llegues a palacio. Amén. Porque si él no llega a la cárcel, no conoce al copero. Y si no conoce al copero, no llega a palacio. Amén. Entonces, lo pone a cargo de la nación de Egipto. Él mandaba, haz lo que tú creas porque tú eres sabio. Tenía aproximadamente 30 años. Joven, 30 añitos, así como yo. 30 años, no se burle. Y comenzó a suceder lo que él había interpretado, la interpretación. Dios bendijo a la nación, ellos ahorraron y luego vino la escasez, una escasez que afectó a Egipto en parte, pero también a las naciones vecinas. Dentro de esas naciones vecinas estaba Canaán. En Canaán era donde estaba Jacob y sus hijos. Y cuando estos comenzaron a tener hambruna, fue una hambruna lo que pasó allí. Ellos dijeron, la única nación que se preparó fue Egipto, así que vayamos allá a comprar alimentos. Y fueron hasta Egipto y compraron alimentos. Y al comprar estos alimentos, entonces se enfrentan o se chocan contra
José, al que ellos habían echado en un pozo y lo habían hecho pasar por muerto por 22 años. Grave, ¿cierto? José era físicamente irreconocible. Usted imagínate, lo da por muerto y aparece un sujeto ahí bien importante. Los egipcios no gustan de los de Israel. O sea, ellos lo último que podrían pensar, ese es nuestro hermano. Pudieron verle hasta, como decir, la cicatriz, un ejemplo que tenía José en el cachete, si tuviera una, el lunar, pero no, es absurdo que sea José. O sea, ellos no. Ahora, José había sido, esta palabra ya, egiptolizado. Había sido egiptolizado. O sea, él era un judío, un egipcio más. Los egipcios tenían la costumbre de raparse y quitarse todos los vellos. Al José estar allí y ser el segundo al mando, le tocó hacer lo mismo. Entonces, los judíos fisionómicamente son velludos. En su mayoría son velludos. Y ahora se encuentran con un semifaraón, por decirlo así, una gran mitad que es totalmente sin vellos. No podían pensar que él era José. Ahora, pero vamos a la pregunta clave. Si usted fuese José, ¿qué haría cuando ve a sus hermanos de papayita ahí? Diga la verdad, o sea, no se haga más santo que Jesús. Pero claro, José tuvo la oportunidad. Él pudo venir y decir: se lo dije, yo soñé que ustedes se iban a arrodillar, ¿cierto? O pudo decir: ustedes son cristianos y siguen a un Dios, yo soy ahora del Dios de egipcio, Ramsés. Eso no es otro. Yo soy, él pudo haber hecho discriminación como lo vemos hoy. Es que a mí Dios sí me bendice, a ti no. Mira cómo vas. Y eso que tú eres cristiano, yo no. Él pudo haber hecho eso. Él pudo haberlos matado. ¿Y qué le iba a pasar a José? Dígame, ¿qué le iba a pasar si él era el que mandaba? Él los mataba y el faraón no se iba a inmutar si los había matado. Pero José no hizo eso. José no hizo nada de eso. Él pudo, ¿sabe qué? Váyanse y pasen su hambre allá y vayan, muéranse ustedes allá con hambre. Yo no les voy a vender a ustedes. Pero José los atendió como cualquier otro, aún con cierto grado especial sobre ellos. Obviamente José tramó algo y creo que era el curso de la historia, ¿cierto? Pero José, note algo. El primero de sus hijos se llamó Manasés. ¿Sabe qué significa Manasés? Recuerden que en aquella época de antigüedad los nombres tenían una connotación de algo importante para los padres. Y Manasés significa el que hace olvidar. José todo momento estaba tratando de olvidar los traumas que había vivido, porque sí vivió traumas. Y él tuvo su primer hijo, se llamará Manasés, porque este hijo, la bendición o la alegría que me produce este hijo, me hace olvidar. Pero aparecen los hermanos y dijo: no se me ha olvidado. Entonces, cuando llegan los hermanos pasan, y es cuando sucede lo del verso, capítulo 50, verso 20. Ustedes tramaron e intentaron hacerme mal, pero Dios transformó eso para mi bien. Entonces, hay tres aplicaciones importantes en esta historia bajo esos tres traumas. Tres aplicaciones que yo quiero que usted se lleve en su corazón, se las lleve y medite en ellas. Tres aplicaciones. La primera aplicación es que podamos reconocer el iceberg en nosotros en lo que respecta a nuestra familia. Usted no puede ignorar a su familia. No puede ignorar lo que usted transitó por su familia, las heridas que pudieron ocasionar en su vida su familia. Y muchas veces podemos
menospreciar esto. No, es que a mí me va bien. No me importa mi familia, a mí me va bien. La gente, aún cristianos, he escuchado a alguien que dice: Dios me hizo libre de toda maldición, así que yo soy libre en el nombre de Jesús y ya. No. Sí, Dios te hace libre, pero emocionalmente tú vas a tener que retroceder para poder avanzar. No puedes ignorar el 90% del iceberg que está debajo de la superficie. No lo vas a poder hacer, porque tarde que temprano, consciente o inconscientemente, esa parte te va a cobrar factura. Entonces es absurdo que tú trates de seguir, o tratemos siempre de seguir, ignorando y no sopesando ni tomando conciencia del pasado de nuestras familias. Podemos hablar todo lo que quiera, podemos ir a encuentros, usted sabe lo que es un encuentro, podemos ir a un seminario de sanidad interior, podemos ir a muchas cosas y decir: ahora soy libre, sí. Pero necesitas sopesar el 90% que está debajo en lo que respecta al pasado tuyo en tu familia. Pastor, ¿cómo así? Necesitamos reconocer lo que hay debajo y no simplemente seguir nuestra vida y ya. Ejemplo, hay un ejemplo bíblico. Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Los que conocen la historia, los que no, se la refiero rapidito. Moisés era un hombre, nació en un hogar, pero iba a haber una matanza y lo donaron, lo hicieron en el río. ¿Y dónde se crió Moisés? En palacio. ¿Cómo era la cultura de los egipcios? Acabamos de mencionar un poquito. Agrandados, creídos, mandaban. Y eso hizo que Moisés luego, cuando viera a un egipcio maltratando a un israelita, no tanto fue por la compasión que sintió por el israelita, sino emergió la sangre o el código emocional que estaba en su vida de lo que había visto en su familia egipcia, no israelita. Cómo manejaban las cosas los egipcios. ¿Y sabe qué hizo? Hizo lo mismo como lo manejaban los egipcios. Mató al otro. Lo mató. Y luego Dios lo lleva por el desierto y estuvo allá cuidando ovejas y comenzó a transformarlo y comenzó a hallarlo. Pero ¿sabe? Dios se vino, rescató, fue el líder para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando está en el desierto, un día después de muchos años, le surgió otra vez la vena o el ADN egipcio. Dios le dijo: háblale a la piedra. ¿Y qué hizo él? ¿Y por qué le pegó? Otra vez lo traicionó el 90% que estaba debajo. ¿Y qué dijo Dios? Tú has deshonrado mi nombre, por lo tanto no vas a entrar en la tierra prometida. Pregunto, ¿amaba Dios a Moisés? La Biblia dice que no había un hombre tan manso. Y si era manso, ¿por qué hizo esto? Porque allí el código de la familia cultural, que fue la egipcia, surgió. No podemos tapar con pañitos nuestro pasado. Es un efecto. Ahora, tampoco se trata de escarbar en la vida de tus papás y ahora decir: es que mi papá es esto, fue esto. No, no se trata de eso. No se trata, porque en muchos casos nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron. Lo mejor que tuvieron para darnos, eso fue. Y a veces lo mejor que tuvieron fue nada, pero eso fue lo que ellos recibieron. Yo no podía exigirle a mis padres: denme algo que ellos no recibieron. Yo he dicho y he mencionado que mi papá no habla casi, y ustedes lo conocen. Y yo esperaba, y hasta muchas veces reclamaba, que mi papá no era mi amigo.
¿Qué pasó allí? Que no era mi amigo. O sea, en cuanto a hablar, lo lograba o lo alcanzaba más con mi mamá. Hasta que un día Dios me permitió ir y caer en cuenta de que mi papá no tuvo un papá allí. ¿Por qué? Entre otras cosas, quedó huérfano de mamá a muy temprana edad, pero luego también quedó huérfano de su padre. ¿Qué recibió de su papá? Ahora venía yo a exigírselo. Entendí que no podía. Entonces, eso me llevó a entender que yo no podía comenzar a escarbar y cuestionar lo que mi papá no me daba. ¿Está entendiendo eso aquí? Entonces, de eso se trata hoy. Que usted y yo podamos tener conciencia de los patrones negativos o de los patrones en nuestra vida, de nuestra familia, que han podido afectarnos a nosotros, consciente o inconscientemente. Y aunque no podemos negar o ocultar tampoco que muchos recibimos traumas de nuestros papás porque eran malos. Y conscientemente te dañaron, abusaron de ti, te maltrataron, hicieron cosas que no estaban bien. Pero en muchos de los casos fueron inconscientes. Entonces, hoy podemos ver en esta primera aplicación cómo era el ADN familiar. Solo voy a mencionar varios para que usted los tenga presente. ¿Cómo era el ADN o cómo manejó tu familia? Eso podemos revisarlo. El dinero. ¿Cómo veía tu familia el área del dinero? ¿Será que para tu familia el dinero era lo más importante? Era la fuente de seguridad. Si tu familia tenía dinero y lo veía así, estaba bien. Pues déjame decirte que bíblicamente no es así. Porque la fuente de tu seguridad se llama Jesús. Amén. Y cuando tu familia te enseña eso, porque es el ADN de ellos, hay algo que está mal. Es tu iceberg. Él es el 90%. Temas como el sexo no es por lo general algo que se hable abiertamente, ni en la iglesia ni en la familia. ¿Cómo ve general o culturalmente las personas el sexo familiar? Lo ven como algo malo, como un tabú, y prefieren no hablarlo. Pero bíblicamente, ¿qué te enseña Dios? ¿O qué te podría enseñar? Que el sexo es una bendición dentro del marco de la familia. Pero no lo vemos así. Entonces más es algo malo. Otra característica es cómo asumir el dolor y la pérdida. Porque muy probablemente en tu familia de origen te enseñaron que la debilidad, la tristeza es una señal de debilidad. Entonces manejas el dolor de cierta forma, te guardas, no, si tienes dolor no lo exteriorizas. Si pierdes un familiar querido no lloras, porque eso es señal de debilidad. Y eso va para hombres o como para mujeres. Pero la Biblia no te enseña eso. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero confía, Dios venció al mundo. Amén. ¿Cómo expresamos el enojo? Porque familiar o culturalmente nos dice que el enojo es malo. Tú eres amargado, enojado, etc. Y te lo muestran como. Pero en la Biblia entendemos que tú te puedes enojar. Y eso es. Porque la Biblia dice: airaos. Hay algo ahí diferente. Quizá tú te puedas enojar por cosas, pero no llegues al pecado. Entonces, son cosas. ¿Cómo maneja tu familia el éxito? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo está estipulado en tu familia? El éxito, de acuerdo a ciertas familias, es que te vaya bien en todas las cosas, que logres una carrera, que tengas dinero, que vivas en mejor casa, el mejor carro. Eso es lo que se nos vende hoy. Pero el éxito a los ojos de Dios, de la familia de Dios, es que tú puedas amarlo a Él sobre todas las cosas y hacer lo que Él, por lo cual Él te creó a ti para que hicieras. Entonces, parte de seguir a Jesús consiste en ser capaz de retroceder y preguntarte:
¿Cuál fue el ADN o código familiar que todavía estoy cargando hoy? Pastor, yo estoy bien. Quiero que te hagas esa pregunta. ¿Cuál fue el ADN o código de mi familia? Yo te puse esos ejemplos anteriores, pero pueden haber otras áreas. ¿Cómo me enseñó mi familia que yo debía hacer que hoy no está bien? ¿Cómo? Segunda aplicación es que tenemos que discernir lo que nuestro buen Dios intenta hacer mediante y a pesar de mi familia y pasado. ¿Cómo Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo y que me permitió pasar y atravesar todo lo que he atravesado hoy? ¿Sabes? Yo no quiero que te sientas mal, pero Dios permitió cosas o ha permitido cosas en tu vida. El capítulo 50, verso 20 nos demuestra que Dios, el resumen, Dios permitió que José atravesara tantas situaciones, pero al final él entendió y dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y esto es espectacular, esto es fenomenal. Es el resumen del libro de Génesis. Muchos planearon lastimarte, pero quiero decirte que aún Dios utiliza eso que alguien ha pensado para lastimarte, para tu bien. En tu hogar seguramente no fueron las cosas como tú hubieses deseado que fueran, pero Dios transforma todo eso para tu bien. Mientras los hermanos de José hicieron un desastre con él, vuelvo a decirle, fue horrible lo que vivió José. Mientras ellos hacían todo esto, Dios estaba planeando y trabajando para el bien de José. Díganme cómo podría, hablándolo humanamente, porque Dios lo fuese podido hacer de otra forma, pero cómo fuese podido llegar José hasta Egipto y lograr todo lo que logró después. ¿Cómo? No había otra manera. Humanamente, viéndolo desde esta óptica, ¿cierto? Sus hermanos no tenían ni idea lo que estaban haciendo, pero estaban trabajando para el bienestar de José, para el éxito posterior de José. Ahora, en la mayoría de nosotros ocurren cosas intencionales también, o no intencionales, pero hay personas que sí tratan de dañarte y seguramente han podido dañar tu vida. Y hemos sido lastimados en muchos casos por las personas que uno esperaría que no lo hicieran, por seres familiares, personas familiares cercanas a nosotros, nuestros padres, nuestra madre, y hemos experimentado abandono, un mal ejemplo, un maltrato, un mal comportamiento, y no podemos negarlo, nos dañan. Pero quiero decirte que aún ese comportamiento abusivo, aún ese comportamiento denigrante, aún ese comportamiento feo, Dios lo puede transformar y lo va a transformar para tu bien. Imagínense José en la cárcel. José en la cárcel no podía entender qué era lo que estaba haciendo Dios. Pero aún en la cárcel Dios estaba trabajando para el bien de él. Mírenlo, coincidencialmente en la cárcel está el copero y el panadero. Dios estaba trabajando. Cuando José llegó a Egipto, dijo: epa, voy a preparar todo, voy a permitir que él llegue a la cárcel para que se conecte con el copero. Todo lo preparó. Entonces José podía siempre tener algo claro, y es: yo no sé lo que está haciendo Dios, yo no sé cómo está obrando Dios, yo no sé lo que está Él trabajando, pero lo que sí sé es que Dios es bueno. Lo que sí sé, tengo claro, es que Dios es bueno. Eso es lo que decía José. Si José fuese leído este pasaje antes, José lo fuese estado cantando. Jeremías 29:11 dice, miren lo que dice Jeremías 29:11.
Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y yo quiero decírtelo hoy de parte de Dios. Yo sé que los planes de Dios para ti son buenos. No sé qué puedas estar atravesando, pero el plan de Él es bueno. Amén. Ahora hay otro verso espectacular en Romanos 8:28. Dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esto no es un verso cualquiera, no es un tonto verso de la Biblia, de aquel libro histórico, no. Es las palabras de Dios para ti. Todas las cosas que te pasan cooperan para tu bien. No sé qué tan maltratado has sido o cómo ha sido tu vida hasta hoy, pero todas las cosas, cuando tú estás en Dios, cooperan para tu bien. Amén. Y eso es un misterio, porque Dios es justo. Y si alguien hizo un daño sobre ti, Él es responsable de lo que te hizo. Él, esa persona. O sea, Dios no va a dejar por inocente al culpable. Pero aún en medio de esto, la justicia de Dios y los planes de Dios operan sobre esto para extender misericordia y traer el plan de Él sobre tu vida. Amén. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Y por último, la última aplicación final es: tenemos que tomar la decisión de pagar el precio y esforzarnos en permanecer. Porque la tendencia nuestra es a la inmediatez. Estamos desde hace muchos años en la época de todo inmediato. Tú quieres un café y antes nada más el café era ponerlo en la ollita, esperar que hirviera, colarlo, que se asentara. Era demorado. Hoy no, es café express. Ponlo ahí en la cafetera. Está el café instantáneo, que ese no tienes que hacer nada. Necesitamos comer, vamos a calentar la comida. No, ahora está el horno microondas. Tú pones 30 segundos, lo calentas. Todo es inmediato. Y eso de una u otra forma también nos afecta. Y nos afecta porque no queremos pagar el precio, porque es duro y permanecer. Pero José estuvo allá en ese lugar por el tiempo entre 11 y 13 años, aquel lugar. Y sabe, José permaneció. José no se puso en la tarea de decir: mi Dios, este Dios tan malo que me tiene aquí, pero no, él permaneció. Él decía: no importa lo que pase, Dios es bueno. No importa lo que yo he atravesado, Dios es bueno. Usted se imagina a José ahora sentado allá en un palacio, ordenando todas las cosas. Él era consciente de que lo que hicieron sus hermanos fue lo que permitió que él llegase hasta ahí. Y eso permitió aún que José fuese fiel en prisión. Recuerden, ¿por qué José fue enviado a la cárcel? Porque él dijo: no voy a defraudar a Dios. Pero era fácil defraudar a Dios. Con todo lo que estaba así pasando José, que Dios ni que Dios. Que Dios ni que Dios. A lo costeño, que Dios ni que nada, ni que nada. Pero José dijo: esta mujer no se va a acostar conmigo. Y salió corriendo. Llegó a la cárcel. Y él pudo en la cárcel también. Ya había ganado el favor del carcelero. Pudo haber hecho cosas. Pero José era fiel. Y la muestra está en que la Biblia dice: y Dios, en donde Potifar, y Dios estaba con él. Estaba en la cárcel y Dios estaba con él. Ahora estaba en Egipto como como gobernador, y estaba trabajando para el pueblo egipcio, que luego iba a ser un pueblo que iba a ser, y Dios estaba con él, y todo lo que hacía le iba bien porque Dios estaba con él. Él permaneció.
Él no es de los que tiraban la toalla con Dios fácilmente. Él dijo, Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Yo voy a seguir buscándolo. Yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir congregándome. Yo voy a seguir en conexión con Él. Yo voy a seguir en mi grupo de conexión. Yo voy a seguir yendo a mi servicio. Yo no veo nada. Yo puedo no ver lo que yo quiero. O yo no veo la salida al final. Pero Él es fiel. Él es fiel y yo voy a permanecer. Y eso fue lo que hizo José. José permaneció mucho tiempo. Podemos ver otra historia como la de David. David sabía que había sido nombrado rey y David permaneció firme esperando el momento. Y aun cuando su hijo lo quitó del trono, él dijo, Dios me colocó a mí como rey, yo vuelvo. Y luego volvió. Permanecer. No nos gusta permanecer. No nos gusta ser fieles a nosotros. No nos gusta establecer hábitos y rutinas saludables para nuestra espiritualidad. Y la vida tuya, tu espiritualidad sana, también depende de esta aplicación. Que permanezcas. Amén. Debes permanecer. 3 aplicaciones importantes. José lo entendió. José lo tuvo clarito. Lo que ustedes pensaron para mi mal, Dios lo transformó para mi bien. Y te lo voy a decir por última vez. Lo que el mundo, tu familia y tu enemigo ha pensado para tu mal, Dios tiene la facultad, el poder para transformarlo para tu bien. Cierra tus ojos y vamos a orar.